Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video en Tutorías Medicina Interna. En este caso voy a estar compartiendo con ustedes una charla que tuve la oportunidad en el último legado javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en donde hicimos una actualización acerca del enfoque y el manejo del paciente séptico. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de Grupo Medi. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma, es 100% virtual, altamente interactivo, cuenta con certificación con validez nacional e internacional y por supuesto es de la más alta calidad académica. Así que si les interesa revisar o mi diplomado o el resto de la oferta que tenemos para ustedes, les dejo los links en la descripción y no siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces con esta actualización de lo que sería como enfoque y manejo del paciente séptico. Lo primero que tenemos que definir es qué es la sepsis. Y la sepsis la definimos como una disfunción multiorgánica secundaria a la desregulación de la respuesta inflamatoria frente a una infección. Esos son los tres componentes que tengo que tener para que un paciente esté séptico: infección sospechada o conocida, desregulación de la respuesta inflamatoria frente a la infección que genere un daño orgánico o una disfunción orgánica. Digamos que para hablar en general de sepsis podemos basarnos mucho en lo que es la guía del Surviving Sepsis del 2021, todavía no tenemos nuevas actualizaciones, y el consenso de la definición del sepsis 3, que es con lo que vamos a diagnosticar propiamente la sepsis. Si bien así la definimos, la definición operativa o clínica es esta definición del sepsis 3 que ya vamos a mencionar ahorita más adelante. Epidemiológicamente, pues digamos que es muy difícil determinar a nivel global cuál es la incidencia o la prevalencia de la sepsis, pero sabemos que va en aumento por muchas razones. Uno, un mayor reconocimiento. Dos, más pacientes susceptibles, más pacientes ancianos, inmunosuprimidos y demás que están viviendo más. Tres, pues más patógenos que están surgiendo cada vez más. Entonces, pues digamos que hay varias razones por las cuales en general la sepsis viene en aumento, y ahí la gran importancia de que todos la sepamos reconocer y manejar, porque a fin de cuentas la razón por la cual un paciente con infección se puede llegar a morir es porque desarrolle esta complicación. Es algo, digamos que problemático, especialmente en los países de medianos y bajos recursos, porque el 85% de las muertes relacionadas a sepsis se dan en estos países. Y esto nos habla de la necesidad precisamente de concientización y diagnóstico temprano en estos países, pero pues obviamente de que también tengan las herramientas que necesitan para poder combatir esta afección. Cuando uno pregunta cuál es la infección más común que desarrolla sepsis, definitivamente es la del pulmón, seguido por abdominal y geniturinario, luego bacterias primarias y en última instancia la infección de piel y tejidos blandos. Y el patógeno más común siempre va a ser primero el bacteriano, luego el fúngico y finalmente el viral, entendiendo y teniendo en mente que hasta en casi la mitad de los casos, el 40% de los casos, no vamos a saber cuál es el aislamiento, pero pues en general dependiendo de lo que hayan respondido, pues lo podemos asumir. Si respondió a un antibiótico, muy probablemente pues era algo bacteriano. La sepsis además es pues más prevalente a medida que los pacientes envejecen, ¿cierto? Y a medida que los pacientes son más ancianos, pues aumentan algunas poblaciones de otras infecciones. Por ejemplo, fíjense cómo neumonía va siendo la superior como hasta los 85, pero encima de los 85 la de vías urinarias se lleva a las infecciones respiratorias. Y definitivamente, pues al inicio podemos tener en los niños sobre todo muchas sepsis bacterianas, pero en adultos, que es como lo que realmente vamos a hablar acá, pues las bacterianas van tomando definitivamente la parada en cuanto a ser los principales patógenos causantes de la sepsis. ¿Por qué ocurre entonces esto? Uno tiene una infección, ¿cierto? Cuando uno tiene una infección resulta que tiene dos como componentes. Uno tiene un componente proinflamatorio y uno tiene un componente antiinflamatorio para que la inflamación y la respuesta inmune se mantenga en el sitio de la infección. Cuando eso no ocurre, sino que yo tengo un exceso en esos, digamos que en esos fenómenos inflamatorios, por leucocitos activados, por DAMs, por trampas de neutrófilos, por muchas otras alteraciones, digamos que eso se va a traducir en un daño que se va más allá del sitio en el cual está la infección. Y eso usualmente se acompaña de una disminución en esas alteraciones antiinflamatorias.
Esto va a conllevar a que el paciente tenga una alteración inicialmente microvascular, microtrombosis, edema, digamos que pericapilar, entre muchas otras cosas que van a favorecer la hipotensión orgánica o la hipoperfusión orgánica, perdón, y esa hipoperfusión orgánica se va a traducir en un daño orgánico. Y ese daño orgánico puede ser en todos los órganos que ustedes se imaginen. Además de eso, por esta, digamos que inflamación excesiva, empieza a haber una alteración en la inmunidad. Y esa alteración en la inmunidad hace que hayan, sí, como lo que decía, disminución en el factor antiinflamatorio. Y no solo eso, sino que esa inflamación excesiva funcione mal. Y eso hace que estos pacientes sépticos tengan una inmunosupresión relativa y que estén más predispuestos, por ejemplo, a tener otros tipos de infecciones. Hay factores que pueden favorecer a que el paciente tenga más riesgo no de desarrollar sepsis. Uno de ellos son los propios del huésped y otros son los del patógeno. Entre más, digamos, inóculo tenga, más probabilidad de tener sepsis. Entre más mecanismos de toxicidad tenga el microorganismo, entre más disponibilidad de nutrientes tenga, pues más posibilidad de desarrollar una respuesta inflamatoria severa. Y del huésped, pues definitivamente inmunosupresión, alteraciones en la integridad de las barreras, como tener dispositivos endovenosos, no sé, estar invadidos por sondas, todo este tipo de cosas van a promover o a favorecer la posibilidad de que el paciente pues desarrolle una afección séptica. Entonces, cuando yo me enfrento a una infección, la que sea, siempre lo que yo me tengo que preguntar es, bueno, ¿será que este paciente puede tener sepsis? Y en eso se traduce como todas estas tres estrategias de reconocimiento temprano que se han tratado de crear. Tenemos el SIRS, tenemos el SOFA, el Quick SOFA, el MUSE y el NUS. Voy a sacar el SOFA porque el SOFA per se no es un reconocimiento temprano. ¿Qué es reconocimiento temprano para mí? Yo miro al paciente y únicamente viéndolo y haciéndole un buen examen físico, digo, este paciente tiene riesgo de tener sepsis. Entonces, pues tenemos principalmente SIRS, Quick SOFA, MUSE y NUS, ¿cierto? En SIRS está, por ejemplo, fiebre e hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia. En el Quick SOFA tenemos disminución del Glasgow, respiratoria mayor a 22 o sistólica menor a 100. En el MUSE tenemos la presión sistólica, la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura y estado de conciencia. Y en el NUS tenemos el MUSE más la saturación de oxígeno, ¿cierto? Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál utilizo? A todos los pacientes les tengo que calcular las 4 escalas, solo uso una, ¿qué debería hacer? Entonces, pues hay varios estudios que han tratado de responder a esta pregunta y en general lo que podemos ver a través de los metaanálisis y demás es que en general cuando yo evalúo cuál es el más sensible, tengo ahí al SIRS y al NUS, ¿cierto? Y el más específico va a ser el Quick SOFA. Entonces, en general, ¿qué creería yo que uno podría hacer? El más específico es el Quick SOFA, quiere decir que si el Quick SOFA está positivo, es muy probable que ese paciente efectivamente esté séptico. Mientras que si el SIRS y el NUS están positivos, pues puede que tenga sepsis, pero no necesariamente es lo más probable. Pueden haber otras causas por las cuales eso puede estar así. Entonces, en general, ¿yo qué les recomiendo a las personas? Calculen el Quick SOFA. Si el Quick SOFA está positivo, sospeche sepsis, ¿cierto? Si el Quick SOFA está negativo, no se quede tranquilo. No solo diga, listo, no tienes sepsis, sino que evalúe el SIRS y el NUS. Si el SIRS y el NUS están positivo, pues plantéese la duda. ¿Será que ese paciente está séptico? Y ya ahí se individualice usted en qué pacientes va a hacer la búsqueda activa o no de sepsis, que es de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Y efectivamente, si nos vamos a las recomendaciones del Surviving Sepsis, pues precisamente son esas. Nunca use solo el Quick SOFA. Nunca lo use solo. Utilícenlo en combinación con otras escalas que nos ayuden para detección temprana de sepsis. Ahora, si yo digo, listo, este paciente creo que puede estar séptico, pues lo que tengo que hacer es la confirmación diagnóstica. Con un Quick SOFA positivo, yo ya puedo decir que ese paciente tiene un 10% de mortalidad, pero no puedo decir todavía que está séptico. ¿Cómo puedo decir que está séptico? Pues cumpliendo los criterios de la definición del sepsis 3. Y resulta que la definición del sepsis 3 nos dice, vea, sepsis se define como infección sospechada o conocida con una desregulación de la respuesta inflamatoria asociada a un daño orgánico. Y ese daño orgánico usted lo va a encontrar o lo va a definir como un SOFA igual o mayor a 2 puntos. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Si yo sospecho que mi paciente tiene sepsis y el Quick SOFA está positivo, hágale los estudios para ver si tiene un SOFA igual o mayor a 2. ¿Y cómo hago eso? Pues miro cuáles son las variables del SOFA. Entonces el SOFA evalúa varios órganos de arriba para abajo o sistemas de arriba para abajo, creo que es la forma más fácil de aprendérselos. Arriba, sistema nervioso central. ¿Cómo evalúo el sistema nervioso central? Con la escala de Glasgow. Es decir, no necesito ningún paraclínico. Escala de Glasgow, por lo menos ahí.
Sigo bajando, corazón y pulmón. ¿Cómo evalúo el corazón? Con la presión arterial media. Tampoco necesito ningún examen. ¿Cómo evalúo el pulmón? Con la PAFI. Primer examen. Entonces, ¿qué necesito como primer examen? Unos gases arteriales, ¿cierto? Después de la parte cardiopulmonar, tengo el hígado. ¿Cómo evalúo el hígado? Con las bilirrubinas. Entonces, segundo examen, bilirrubinas, ¿cierto? Luego, el riñón. ¿Cómo evalúo el riñón? Con el gasto urinario, con la creatinina. Entonces, creatinina. Y finalmente, la coagulación o el endotelio, que lo evalúo con las plaquetas. Entonces, le pido un cuadro hemático. Entonces, si yo digo, uy, mi paciente puede estar séptico, ¿qué tengo que pedirle? Estos estudios. Cuando a mí me dicen, pídale un perfil de sepsis, esto es lo que le tengo que pedir. Y con eso es que le voy a calcular el SOFA para ver si cumple o no cumple definición de sepsis. Y en general, si yo sospecho que un paciente está séptico, pues tengo que sospechar que está bacterémico. Y en general, casi siempre a todos los pacientes que les sospecho sepsis, sobre todo si tienen un quick SOFA positivo, pues debo incluirle en los estudios pues unos hemocultivos, ¿cierto? Unos hemocultivos. ¿Cómo le pido esos hemocultivos? Como mínimo 2 aerobios y 1 anaerobio. Si puedo pedirle 2 y 2, pues sería lo ideal, pero este es el umbral a partir del cual definitivamente mejora mi rendimiento. Menos de 3 baja significativamente el rendimiento para uno identificar una bacteriemia. ¿Listo? Y con eso yo defino sepsis. Ahora, resulta que si mi paciente cumple la definición de sepsis y tiene una presión arterial media menor a 65 a pesar de fluidoterapia o requiere de vasopresores para tener esa presión arterial media igual o superior a 65 y tiene un lactato mayor a 2, necesita los dos criterios y tiene un lactato mayor a 2, ese paciente no solo tiene sepsis, sino que tiene un choque séptico. Esa es la definición operativa de choque séptico. Sepsis más hipotensión refractaria a líquidos con requerimiento de soporte vasopresor y lactato mayor a 2. Y entonces, ¿cómo interpreto el SOFA? Pues a mí me dan la escala y me dicen, vea, dependiendo de lo que usted encuentre en cada una de las variables, usted le va a puntuar 0, 1, 2, 3 o 4 a cada una de esas variables. Si la PAFI está mayor a 400, menor a 400, 300, 200 o 100, ¿cierto? Que es más o menos lo que uno tendría que evaluar. Pero que es muy importante que ustedes tengan en mente cuando analizan o cuando están calculando el SOFA, que lo que uno mira son los cambios agudos. ¿Qué quiere decir esto? Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica y mi paciente por enfermedad renal crónica ya tiene una creatinina basal de 1.8, pues mi paciente ya está ubicado acá. Entonces, si su creatinina cuando se la tomo me sale en 1.8, no le voy a puntuar 1, le voy a puntuar 0. Y si se sube a 2 a 5.9, pues le puntúo 1. ¿Listo? Entonces, es un cambio agudo respecto a la patología basal que tiene mi paciente. ¿Listo? Que es como la consideración adicional que uno debería tener en mente cuando hace el cálculo del SOFA. Y si me llega a dar 2 o más, pues mi paciente tiene sepsis. ¿Listo? Tiene diagnóstico de sepsis. Perfecto. Entonces, si yo diagnostico que mi paciente tiene sepsis, y realmente no si yo lo diagnostico, si yo de entrada sospecho que mi paciente está séptico, debería iniciarle un manejo, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar ahorita, pero sobre todo si le confirmo la sepsis, pues debo iniciarle un manejo y existen 3 pilares de manejo en la sepsis. Manejo hemodinámico, control, digamos que manejo antimicrobiano, se pudiera decir, y control de foco. Esos son los 3 pilares de manejo. Entonces empecemos hablando del manejo hemodinámico porque muy probablemente es el que vamos a empezar en todos los pacientes. Si a mí me llega un paciente con neumonía y tiene un quick SOFA positivo, no voy a esperar al SOFA para ponerle líquidos, le pongo líquidos de una vez, ¿cierto? ¿Y ese manejo hemodinámico en qué consiste? Consiste en que yo inicie de manera temprana reanimación hídrica. ¿Y cómo debería iniciar reanimación hídrica? Lo que nos dicen acá es que sobre todo cuando tiene hipoperfusión o choque séptico, debería administrarle por lo menos 30 cc por kilo de líquidos endovenosos en las primeras 3 horas, ¿cierto? Ahora la pregunta es ¿cómo hago eso? Porque muchas veces me dicen 30 cc por kilo y me dice, bueno, pues no sé, si pesa 100 kilos, lo voy a meter 3 litros de líquidos en 3 horas en infusión, se los pongo en bolo, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces digamos que en la práctica en general lo que uno hace es ponerle bolos de 500 a 1000 cc dependiendo de lo que uno considere que va a tolerar el paciente y va haciendo una monitorización como vamos a hablar ahorita. Pero la forma digamos como más protocolizada de hacer lo que han creado es esta que es el protocolo ROSE. ¿Listo? El protocolo ROSE nos dice que hay 4 fases de la reanimación hídrica en el paciente séptico. La primera fase es la resucitación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle hartos líquidos a ese paciente para que deje de estar hipoperfundido. La segunda fase es la optimización, ¿cierto? Que la optimización ya no es solo ponerle muchos líquidos, sino estar seguros de no irme a pasar con los líquidos y establecer una buena perfusión de los órganos.
La tercera parte es la estabilización, en donde ya no es necesario ponerle con una cantidad masiva de líquidos, pero sí por lo menos lo suficiente para mantener la perfusión. Y la cuarta parte, que es vital y es muy importante y muchas veces se nos olvida, evacuación. Cuando el paciente ya está estable, debo dejar de ponerle tantos líquidos y debo favorecer que ese paciente haga una remoción de ese exceso de fluidos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo un paciente con un choque relacionado a sepsis y yo le pongo líquidos y le pongo líquidos y le pongo líquidos y le pongo líquidos, ese paciente me va a hacer edema intestinal, edema visceral, aumento en la presión intraabdominal, oliguria secundario a esto, compresión de vena mesentérica, hipertensión venosa. Y además de eso, fíjense como si en el día 1 yo a mi paciente le pongo progresivamente más líquidos de fluidos, fíjense como por encima de 6 sobre todo, incrementa significativamente la mortalidad intrahospitalaria de esos pacientes. Entonces, si bien la respuesta inicial a sospecha de sepsis y a sepsis es poner líquidos, pues tenemos que saber cómo ponerlos, no exagerarnos en los líquidos. Entonces, si en este protocolo suena muy bonito, pues ¿cómo creo yo lo aplico, cierto? O antes, ¿cómo lo evalúo? Pues es algo de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, pero lo primero sería ¿con qué lo hago, cierto? ¿Con qué líquidos lo hago? Sabemos que en líquidos endovenosos tenemos coloides y cristaloides. Los coloides definitivamente no los vamos a utilizar y en cristaloides tenemos solución salina y cristaloides balanceados. Los metaanálisis definitivamente nos han mostrado que lo que deberíamos utilizar son los cristaloides balanceados. Lactato de Ringer, Plasma-Lite, Isolite, el que ustedes tengan en su centro de práctica. ¿Y por qué? En primer lugar, porque parece haber un beneficio en mortalidad en esos pacientes. El beneficio en mortalidad es discutido, hay personas que les van a decir que sí, hay personas que les van a decir que no, porque fíjense cómo cuando analizo solo ensayos clínicos aleatorizados pues no da, pero cuando analizo otros elementos pues sí da, pero pareciera haber un beneficio en mortalidad. ¿Qué sí sabemos que definitivamente mejora? La lesión renal aguda. Hay menos lesión renal aguda en los pacientes cuando los reanimo con líquidos balanceados versus con salina normal y además, que no está incluido en este metaanálisis, hay una menor incidencia de acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces, cristaloides definitivamente es lo que voy a utilizar. Y la pregunta más grande es entonces esta, ¿cierto? ¿Cómo monitorizo? Le puse mi primer bolo de 1000 cc. ¿Cómo sé si sigo? ¿Cómo sé si llego a 30 cc? ¿Cómo sé si me estoy pasando y le estoy aumentando la mortalidad a mi paciente? Entonces yo creo que hay dos formas de abordarlo. Uno debería decir, bueno, le puse mi primer bolo y mi paciente está mejorando. Bueno, o mi paciente está igual o yo lo veo peor, ¿cierto? ¿Cómo voy a saber si está mejorando? Pues con variables que le puedo evaluar fácilmente al paciente. Mírele la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial está mejor, tenía una media de 50 y ahora está en 70, pues va mejor. Mírele la frecuencia cardíaca. El paciente normalmente se pone taquicárdico cuando está hipovolémico y deja de estar taquicárdico cuando ya no tiene todo ese requerimiento hemodinámico. Y mírele lo que conocemos como las ventanas clínicas de perfusión. Mírele el llenado capilar mejoró. Mírele el gasto urinario, mírele el estado de la conciencia y mírele el lactato, sobre todo el lactato inicial versus el lactato 2 horas después de iniciar reanimación hídrica. Ese lactato bajó más de 10%. Si ese paciente mejoró estas variables, ¿cierto? Yo digo, listo, va mejor. Sería lo que uno podría decir. Y si mi paciente va mejor, en general, no tengo que ponerle tantos líquidos y empiezo con esa fase ya de optimización y de estabilización con líquidos endovenosos. Pero si mi paciente yo digo como, no, esos parámetros todavía no me gustan, todavía no están mejorando, pues estoy en ese escenario donde está igual o peor y ahí lo que yo tendría que es valerme de no solo medidas estáticas, que son presión venosa central, presión arterial media, sino medidas dinámicas. ¿Cierto? Y ahí es donde están todas las medidas y todas las maniobras de reanimación dinámica, donde entra presión de pulso, variación de gasto cardíaco, maniobra de elevación pasiva de las piernas, cambios relacionados, por ejemplo, con la colapsabilidad de la vena cava, oclusión expiratoria, volumen tidal. Bueno, hay varios que están en pacientes que están necesariamente ventilados o en pacientes que no están ventilados, por ejemplo, un mini fluid challenge o la elevación pasiva de las piernas que me muestre un aumento del gasto cardíaco. ¿Cuál es el problema? Todos sabemos y a todos nos han enseñado, creo ya, que las medidas dinámicas es lo que deberíamos usar en todos los pacientes, sobre todo cuando tengo esa duda de más líquidos o no más líquidos. La duda es qué tan disponible está realmente hacer esto, pues es algo que esperamos que en el futuro vaya mejorando, que todos vayamos sabiendo POCUS un poco a poco y con eso vayamos evaluando esto, ¿cierto? Pero pues sería lo ideal. Si usted no tiene eso, pues mírele por lo menos las otras medidas, monitorícelo como pueda, creo que es el mensaje más importante que deberíamos establecer acá. Sobre todo, ¿por qué? Porque si uno dice, listo, sí, todo el mundo nos vende el POCUS como la ultra maravilla.
pero hay estudios que efectivamente me muestren que el POCUS reduce mortalidad. Aquí no, aquí no y aquí no. ¿Será que reduce otros desenlaces? Pues puede reducir, por ejemplo, días libres de ventilador. Por ejemplo, puede reducir necesidad de transfusiones. ¿Qué más reduce? Puede reducir necesidad de terapia de reemplazo renal o necesidad de ventilación mecánica. Es decir, sí puede servir, por supuesto, pero no es que sin este entonces vaya a ser todo mal, no, pues monitorícelo con las cosas que usted tenga. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el Surviving Sepsis? Entonces el Surviving Sepsis precisamente nos dice, vea, si usted puede, sugerimos hacerle medidas dinámicas al paciente sobre otros parámetros para guiarlo. Pero si usted no lo tiene, pues haga otras cosas, ¿cierto? Haga otras cosas. Usted puede guiar la resucitación con lactato, por supuesto que sí. Puede guiar la resucitación con tiempo de llenado capilar. Eso lo demostró la Andrómeda Shock, por supuesto que sí. Entonces monitorícelo como pueda. ¿Listo? Entonces, si mi paciente va mejorando, vaya titulándole los líquidos de a poquito. Pero si mi paciente no va mejorando, si está igual o peor que debería ser, pues debería ver qué tantos líquidos adicionales le voy a poner y con esas medidas dinámicas, cuando yo vea, no, más líquidos no, cuando yo diga ya voy 2 bolos y este paciente nada que responde, pues nada, me toca ayudarlo. ¿Y con qué lo voy a ayudar? Con medicamentos vasoactivos. El medicamento vasoactivo de primera línea definitivamente va a ser la noradrenalina, buscando una presión arterial media igual o mayor a 65. Importante, no que no tenga un central, no importa, considere inicial los vasopresores de forma periférica. Si su paciente con noradrenalina no está respondiendo, la segunda línea va a ser vasopresina. Si su paciente con vasopresina no está respondiendo, pues ya considere otras cosas. El problema es que tiene una alteración también en la función cardíaca. Pues póngale butamina o cámbiale la noradrenalina a la adrenalina. Y así sucesivamente, o vaya viendo qué otros vasopresores le va a iniciar a ese paciente. Una duda que se han planteado mucho es, bueno, ¿qué tanto nos deberíamos acelerar en ponerle soporte vasopresor a los pacientes? Y en general los estudios lo que dicen es que pareciera que no deberíamos demorarnos tanto. Creo que no hay un tiempo específico, pero no deberíamos demorarnos tanto. Si vemos que nuestro paciente no está respondiendo, tengo medidas dinámicas que dicen que no responde ahora a volumen, póngale el soporte vasopresor de una vez. Porque fíjense, este estudio me parece muy bacano porque si uno se demora, fíjense que si yo lo pongo cuando el lactato está menor a 3 o me espero a que el lactato esté mayor a 3 para ponerle el soporte vasopresor, pues le va mejor en términos de mortalidad cuando el lactato está menor a 3, cuando no fue tan tarde, digámoslo así, ¿cierto? Cuando no fue tan tarde. Y pues tampoco tiene que ser tan rápido, fíjense, menos de una hora desde que llegó el paciente a más de una hora desde que llegó el paciente, la mortalidad mejora realmente es en el paciente cuando está más de una hora y hospitalizado. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio de cuál es el punto ideal en el cual yo debería iniciar el soporte vasopresor? Y recordar que lo puedo hacer por vía periférica, no la adrenalina 0,05 a 0,5 microgramos kilo minuto, hasta 1 microgramo kilo minuto, puedo ponerlo por vía periférica. ¿Listo? Si no mejora, ¿cierto? ¿Qué pasa si no mejora? Si el paciente está requiriendo y requiriendo y requiriendo soporte vasopresor, pues yo debería considerar utilizar corticosteroides endovenosos. ¿Cuándo debería hacer esto? Antes la guía nos decía, cuando ya esté 2 o más soporte vasopresor, debería hacerlo. Normalmente sí, si usted ya le empezó la vasopresina y con la vasopresina ahí va, póngale el corticoide, es más o menos lo que uno pudiera considerar. Y digamos que ¿cuándo se considera o cómo se inicia ese corticoide? Hidrocortisona, 200 miligramos día, como 50 miligramos endovenosos, cada 6 horas o como infusión continua. Y fíjense que aquí incluso nos dicen que se sugiere que se comience cuando la dosis de norepinefrina o epinefrina está a más de 0,25 microgramos kilo minuto. Por lo menos 4 horas después de la iniciación. O sea, dele tiempo a ver si el paciente va a responder o no al soporte vasopresor. Si en la guía recomienda hidrocortisona, cada vez más ha salido evidencia que nos dice, venga, pero si el paciente tiene una insuficiencia adrenal, ¿cierto? Digamos que la justificación de ponerle el corticoide es que el paciente se comió todas las catecolaminas porque apretó las adrenales a lo que pudo para sacar catecolaminas y vencer el choque. Entonces, pues si eso pasa, el paciente no solo va a tener un déficit mineralocorticoide, sino también glucocorticoide, ¿cierto? Entonces, pues con base en eso dicen, ¿será que hay beneficio de adicionar fluorocortisona para suplir bien esas dos funciones? A pesar de que la hidrocortisona en dosis de estrés cumple bien las dos, ¿será que hay algún beneficio? Y pues hay metaanálisis que han tratado, digamos que evaluar esto.
Algunos metaanálisis dicen que sí, otros que no, que pudiera haber un beneficio en términos de mortalidad intrahospitalaria cuando utilizo el esquema combinado, que sí tenemos claro que hace menos días de soporte vasopresor y no aumenta los eventos adversos. Entonces yo creo que cada vez más las tendencias a utilizar ambos medicamentos. ¿Listo? Esto ha salido sobre todo después del 2021. Fíjense, esto es del 2025. Entonces yo creo que muy probablemente en las siguientes guías van a dar una recomendación de considerar utilizar los dos medicamentos. Digamos que ese sería mi primer pilar de manejo, que es el manejo antimicrobiano, el manejo hemodinámico, perdón. El segundo pilar de manejo es el manejo antimicrobiano. Y el manejo antimicrobiano es, pues, poner antibióticos, ¿cierto? ¿Cuándo debería poner esos antibióticos? ¿O qué tan rápido debería poner esos antibióticos? Idealmente en la primera hora, ¿cierto? Pero ojo, esto fue algo que cambió con el nuevo Surviving Sepsis. Antes era, siempre que sospeche sepsis, póngale antibiótico en la primera hora. Pero ahora nos dicen, vea, si usted no está tan seguro si la sepsis es posible, lo que decíamos, ese paciente que tiene Quick-SOFA negativo, tiene SIRS positivo, usted no está tan convencido de que el man esté realmente séptico y no está tan convencido de que esté infectado, ¿cierto? ¿Qué tal que sea otra causa? ¿Qué tal que tenga una pancreatitis? Pues aguántelo, ¿cierto? ¿Qué tanto lo puede aguantar? 3 horas. ¿Listo? En esos pacientes hasta 3 horas nos podríamos demorar en iniciarle el manejo antibiótico. Digamos que ese tercer pilar que les decía de control de foco, siempre que yo pueda hacer control de foco, si el paciente tiene un absceso o lo que sea, drénele o controle ese foco, idealmente en las primeras 6 horas desde que el paciente se presenta al servicio de urgencias. La duda sería entonces, listo, le voy a iniciar el antibiótico, pero ¿qué antibiótico le inicio? Lo primero que tienen que saber es que no es una receta de cocina y hay 3 reglas de oro. Lo primero es que ese antibiótico debe ser de amplio espectro, que cura gram positivos y gram negativos, debe ser dirigido al foco, debe tener características farmacológicas apropiadas. No le voy a dar un antibiótico vía oral a un paciente séptico. Tiene que ser endovenoso, tiene que ser bactericida, no puede ser bacteriostático. Y póngalo por la duración mínima necesaria. No ponga más días de los necesarios. ¿Listo? Y la idea es que usted esas 3 reglas de oro las combine con los factores de riesgo. Usted tiene que evaluar si su paciente tiene riesgo de gérmenes malucos, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, gram negativos, multirogo resistentes, para con base en eso tomar las decisiones. Creo que es muy difícil hablar como muy a detalle de esto. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los factores que dice la guía para MRSA y para Pseudomonas. Pero en mi opinión personal yo creo que eso toca individualizarlo al foco. Es diferente los factores de resistencia que yo evalúo para una infección de vías urinarias o que yo evalúo para una neumonía o para una infección de piel y tejidos blandos, ¿cierto? Son diferentes. Entonces yo creo que hay que dirigir ese análisis de factores de resistencia y de gérmenes especiales al foco. Bueno, esto sí ya se vuelve muy individualizado realmente. Y algo importante es que hongos no voy a cubrir de forma empírica, sabrá que el riesgo sea muy, muy, muy alto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos deja la guía para MRSA? Fíjense el montón. Infección o colonización, antibióticos recientes, infecciones de piel y tejidos blandos recurrentes, dispositivos invasivos, hemodiálisis, admisión intrahospitalaria reciente y severidad de la infección. Creo que lo que les digo, toca individualizarlo. Obviamente, si mi paciente ya ha tenido una infección o colonización en el último año por MRSA, tengo que cubrirle MRSA. Creo que no hay dudas al respecto. Si tiene infección de piel y tejidos blandos recurrentes, sobre todo abscedada, ¿cierto? Infección de piel y tejidos blandos abscedada, pues póngale también, hay que cubrirle el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Admisión intrahospitalaria residente, pues no necesariamente. Severidad de la infección, pues todas las sepsis son severas, ¿sí? Entonces, ¿será que a una IBU severa le va a poner cubrimiento para MRSA? Pues no, ¿qué tan común es que un MRSA infecte el riñón? ¿Sí? Creo que es lo que les digo, toca individualizar a cada uno. Y para bacilos gram negativos multirogo resistentes nos ponen infección o colonización, infección adquirida en el hospital, antibióticos recientes y para pseudomonas, alteración estructural pulmonar y neutropenia. Entonces individualizar, pero pues digamos que unos ejemplos, focos usuales, por ejemplo un foco urinario sin factores de riesgo, pues cefazolina no está mal así el paciente esté séptico. En pulmón, ampicilina, sulbactam más claritromicina si el paciente no tiene factores de resistencia. Intraabdominal, ampisulva o piptazo. Sobre todo piptazo es lo que indican cuando el paciente está malo. Piel y tejidos blandos, pues también puede ser cefazolina, no necesariamente tengo que ponerme a cubrirle algo más. Ahora, si yo creo que hay que cubrirle MRSA, pues definitivamente vancomicina, linezolid, aptomicina van a ser mis primeras líneas. Y si tengo que cubrirle gram negativos multirogo resistentes, pues carbapenémicos, que ahí siempre va a ser la respuesta, a menos de que usted solo sospeche pseudomonas, donde piptazo o cefepime pueden ser la respuesta. Pero no es una receta de cocina, hay que individualizar a cada paciente.
Aspectos importantes a tener en cuenta en términos de la farmacología de los antibióticos, pues digamos que se ha hablado de la posibilidad de un beneficio de dar infusión continua de talactámicos en pacientes que están en sepsis o en choque séptico. Creo yo que la evidencia está sobre todo en choque séptico, entonces pues es algo que se hace sobre todo en unidades de cuidados intensivos, pero pues si eventualmente usted está en esos contextos y usted puede ponerle una infusión continua del betalactámico, perdón, en lugar de dosis intermitentes, pues prefiera la infusión continua. Otras, en cuanto a los aminoglucósidos, recordar que los aminoglucósidos tienen el efecto postantibiótico y uno puede darle unas dosis altas cada 24 horas para lograr ese efecto postantibiótico. Pero yo creo que lo que más me importaría que se lleven de la farmacología es que cuando uno tiene un paciente séptico con lesión renal aguda, uno únicamente ajusta el antibiótico a la tasa de filtración glomerular 48 horas después del ingreso hospitalario. ¿Listo? Si mi paciente, yo asumo o sé que no tenía una función renal normal antes de la sepsis, le pongo la dosis plena del antibiótico. Y 24 a 48 horas después, sí ya le ajusto digamos que el antibiótico a la función renal que tenga en ese momento. Eso es súper importante, creo yo, que muchas veces se nos suele olvidar. ¿Y cuánto tiempo? Pues el menor tiempo que sea posible. Ya sabemos que en neumonía 5 días a 7 días suele ser suficiente. En bacteremia por gram negativo es no complicada 7 días, por gram positivos 14 días y es no complicada. Infecciones intraabdominales que logran control de focos 5 días. Infección del tracto urinario 5 días. O si sospecho que tiene pielonefritis 7 días. Pero no tengo que irme a ponerle un montón de tiempo de antibiótico a los pacientes única y exclusivamente porque les dio sepsis, ¿cierto? Y finalmente, otras consideraciones a tener en mente: la procalcitonina pudiera ser útil para definir duración antibiótica, pero para nada más. Ventilación temprana si se requiere. Los pacientes sépticos gastan 30 a 50% de sus recursos energéticos en la frecuencia, en el control de los músculos respiratorios. Si yo los ventilo, les disminuyo ese gasto metabólico y eso puede ser beneficioso para ellos. Entonces considere intubar tempranamente a esos pacientes, así usted no vea que tengan predictores de falla ventilatoria o cosas por el estilo. Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa a todos estos pacientes y gástrica también. Adecuado manejo de la glicemia, inicio temprano de nutrición y cosas que no tienen evidencia: hemoperfusión, inmunoglobulina endovenosa, vitamina C, bicarbonato. Nada de eso hasta ahora tiene evidencia. ¿Qué podríamos entonces concluir? Lo primero es que siempre busque detectar tempranamente la sepsis en las infecciones con los múltiples scores que tenemos. Empiece por QuickSOFA y si el QuickSOFA no le da, evalúe los otros. Haga la confirmación diagnóstica pidiendo el perfil de sepsis y si el paciente tiene un SOFA igual o mayor a 2, confirme la sepsis. Inicie manejo hemodinámico con líquidos a 30 cc por kilo en menos de 3 horas, obviamente individualizando. Prefiera lactato a solución salina y monitorice con lo que pueda, idealmente con medidas dinámicas. Inicie temprano requerimiento de soporte vasopresor si así el paciente lo necesita e inicie corticoides en choque refractario. Y si el paciente está séptico, inicie el antibiótico idealmente en menos de 1 hora, siempre considerando el foco y los factores de riesgo de resistencia para la elección del manejo antimicrobiano. Con esto terminaríamos entonces este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.